Dr. Beller y hoy les voy a hablar sobre la vacuna ARNM-1273, co-desarrollada por Moderna. Moderna es una empresa de biotecnología norteamericana especializada en desarrollar medicamentos o vacunas con base en el ARNM. Estas tecnologías son muy interesantes y en esta clase yo les voy a contar desde cómo se fabricó la vacuna, en palabras simples, cómo nuestro cuerpo desarrolla inmunidad contra el virus y cuáles son las posibles aplicaciones y perspectivas a futuros sobre esta vacuna. Como ustedes saben, desde que se inició la pandemia, varios países del mundo están haciendo un esfuerzo enorme para desarrollar una vacuna. Se realizó en pocos meses, en 6-7 meses, lo que usualmente llevaría años, 5 a 10 años. De hecho, esta vacuna se la desarrolló en 42 días. Esto es un tiempo récord, es impresionante. En este reporte publicado en la New England, nosotros encontramos los hallazgos de la fase 1 sobre la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna. ¿Qué quiere decir fase 1? Solamente para recordar, en los ensayos clínicos. Fase 1 generalmente se utilizan pocos adultos, decenas de adultos y generalmente sanos. En este caso, 45 adultos sanos entre 18 y 55 años. Lo que se hizo fue lo siguiente. Se administró por vía intramuscular 0,5 mililitros de la vacuna y se los dividió en 3 grupos de diferentes dosis, 3 grupos de 15 adultos sanos. Un grupo recibió 25 microgramos, otro grupo recibió 100 microgramos y otro grupo recibió 250 microgramos de la vacuna. Recibieron 2 dosis, separados por 28 días, o sea, una dosis en el día 1 y otra dosis en el día 29. Y después se hizo un seguimiento, un follow-up, los días 7, 14, 57 y así sucesivamente, y se piensa seguir acompañando a estos pacientes a lo largo de un año entero. Lo que fue reportado, en resumen, es que al recibir la vacuna, todos los pacientes generaban anticuerpos neutralizantes. Se determinó la magnitud de estos anticuerpos por diferentes métodos, por ejemplo, por ELISA, que todos conocemos, y se hizo reaccionar estos anticuerpos para evaluar su actividad neutralizante contra el virus. Esto se hizo a partir de placas, ya se los voy a mostrar a continuación más detalladamente, pero más o menos al día 42, 43, estos anticuerpos eran capaces de neutralizar en por lo menos 80% la infectividad viral. Eso se lo hizo a partir de hacer reaccionar los anticuerpos en placas que contenían al virus salvaje, ¿sí? Y por otros diferentes métodos también. Además de generar anticuerpos neutralizantes, genera también inmunidad celular. Y esto les voy a dejar para comentar a detalle, con más detalles a continuación cuando hablemos un poco de fisiopatología. Y también se vio que la vacuna es segura, o sea, está aprobada para seguir investigándose en estudios de fase 2, fase 3 y finalmente ponerlo en la práctica, quizás en el 2021. A continuación yo les voy a contar qué quiere decir vacuna de ARNM, cómo ella funciona, cómo está formada y cómo hace para que desarrollemos inmunidad contra el virus. Vamos a hablar de esos mecanismos tan fascinantes de inmunología. Les voy a contar también cuáles son los datos sobre la seguridad de la vacuna y cuáles son las perspectivas a futuro. Pero antes, rápidamente, les quería contar que los anticuerpos neutralizantes generados por esta vacuna van contra la proteína Spike. ¿Sí? Recordando, en la superficie del virus encontramos esta proteína que es la que les da el aspecto de coronavirus, parece como una corona si lo vemos en el microscopio electrónico. Esta proteína Spike está formada por 2 subunidades, la subunidad S2 y la subunidad S1. En la subunidad S1 se encuentra el dominio de unión contra el receptor. Y este dominio de unión al receptor, para los fines prácticos, sirve para 2 cosas. Por un lado, él se une al receptor en la célula, suponiendo que esta es una célula, por ejemplo, un neumocito, las células del epitelio pulmonar, ¿sí?
tienen este receptor en su superficie, que es la ECA2, que ya todos conocemos por los videos de fisiopatología. El virus utiliza esta proteína para hacer contacto con la ECA2 y de esa forma internalizarse. Se fusiona y se internaliza, ingresa a la célula y allí comienza el problema. Si nosotros tenemos estos anticuerpos que se unen al dominio de unión al receptor, se unen, impedirían que ocurra esta unión, ¿sí? Evitando la infección viral. Pero los mecanismos que llevan a la protección contra el coronavirus, en el caso de esta vacuna, son más complejos y apasionantes que esto, y les voy a contar a continuación. Voy a borrar un poco acá, ¿sí? Veamos ahora de manera simple en qué consiste la vacuna de ARN mensajero. Como ustedes saben, en general, las vacunas pueden estar formadas o por virus enteros, como en caso de virus vivos atenuados. Atenuados quiere decir el virus está debilitado, se lo somete a diferentes procesos físicos y químicos que hace que el virus se debilite y no produzca infección. De esa manera se la introduce en nuestro organismo para generar inmunidad. Por otro lado, las vacunas pueden ser de virus inactivados, o sea, virus muertos, entre comillas, ¿sí? Por otro lado, las vacunas pueden ser formadas por proteínas virales, ¿sí? Y existen otras vacunas formadas por ADN y en este caso por ARN mensajero. ¿Cuál es la desventaja de estas vacunas? Por un lado, estas vacunas son más caras, son más difíciles de producir, llevan más tiempo, ¿sí? En el caso de por ejemplo, las vacunas de virus vivos atenuados, si bien los virus están debilitados, en algunos casos podrían reactivarse en nuestro organismo. Esto es una preocupación, sobre todo en patologías como la COVID-19, ¿sí? Las vacunas formadas por fragmentos de proteínas virales son menos eficientes para estimular al sistema inmune, y ya se los voy a explicar por qué, para que van a ver que lo van a entender de manera simple, ¿sí? Entonces, la vacuna formada por ARNM, recordando que el ARN mensajero sería como un plano en donde están las instrucciones para que nuestro organismo, nuestras células, elaboren las proteínas. Las proteínas pueden ser estructurales, pueden ser proteínas de diferentes funciones. En este caso, la ingeniería genética hace que este ARNM codifique para la síntesis de la proteína Spike, como les voy a mostrar a continuación. O sea, esta vacuna no contiene ni virus vivos debilitados, ni virus muertos, ni fragmentos proteicos de la COVID-19. Dicho de otra forma, esta vacuna no es capaz de producir COVID-19, no nos va a enfermar, ese riesgo no existe, ¿sí? Porque está formado simplemente por un fragmento del ARN mensajero que codifica para una proteína cuya función es, digamos, la unión con el receptor. Nosotros vamos a desarrollar anticuerpos para atacar a esa proteína viral y evitar que el virus entre en nuestro organismo. Esto es muy importante. Por otro lado, esta vacuna es más barata, es más fácil, según los especialistas en el área, ¿sí? Es más simple de fabricar, y por otro lado lleva menos tiempo. En este caso, se la construyó en 42 días, un tiempo récord. ¿Qué es lo que se hizo? Lo primero de todo, se aisló al virus de un paciente infectado en China, ¿sí? Cuando comenzó la pandemia. Se estudió a este virus y se secuenció, ¿sí?, su información genética, y a partir de esta secuencia, cuando se la conoció, ¿sí?, se la subió a una plataforma pública. Se subió esta secuencia genética. Una vez hecha pública esta secuencia genética, se identificó qué parte de esta secuencia genética del virus correspondía a la proteína Spike. Una vez que se la conoció y se la obtuvo, la biotecnología se utilizó para construir una forma sintética de esta proteína. ¿De qué forma? Se elaboró por diferentes mecanismos complejos un ARNM que contenía esta información genética. ARNM. Y les repito, se utilizó solamente esta secuencia del virus y se la modificó
para formar un antígeno que nosotros llamamos de antígeno S2P. Es como se llamó a este antígeno, el cual es en realidad una forma modificada de la proteína Spike. O sea, este ARNM, hecho de manera sintética, sirve para sintetizar a este antígeno, el cual es la proteína Spike modificada. Ya les voy a mostrar con más detalles a continuación. Pero lo importante que se entienda acá no es el virus completo el que se utiliza. O sea, es como si hicieran solamente la secuencia genética de mi dedo y no de mi cuerpo completo. O sea, esta vacuna no es capaz de provocar una infección por SARS-CoV-2. Cuando una persona se infecta con el SARS-CoV-2, desarrolla anticuerpos neutralizantes en algunos casos contra esta proteína justamente. El suero o el plasma de los pacientes que tuvieron la infección tienen estos anticuerpos. Y se utilizó esos sueros, digamos, para comparar con los pacientes que se vacunaron, para ver si desarrollaban igual o mayor cantidad de los mismos anticuerpos. Y eso es lo que se obtuvo con este estudio. Ahora, a título de curiosidad, cuando los científicos desarrollaron este ARNM, ellos modificaron la secuencia genética. ¿Para qué? Para que cuando nuestro cuerpo sintetice, o sea, elabore la proteína Spike, lo haga de manera estabilizada. O sea, que la proteína Spike esté estabilizada en su forma de prefusión. Y esa es la diferencia con la proteína Spike del virus salvaje. ¿Qué quiere decir en su estado de prefusión? Como ustedes saben del video de fisiopatología, y ya les digo que tienen que mirar el video de actualización de julio de la fisiopatología de la COVID-19, donde se explica con más detalles, ¿sí? El virus, cuando se va a unir con el receptor ECA, la subunidad S1 y S2 se produce como un clivaje entre esas unidades, y de esa manera el dominio de unión al receptor se puede unir de manera más efectiva con su receptor y provocar la fusión y la entrada viral. Entonces, esta proteína Spike está en su forma estabilizada. ¿Y para qué? Porque según los investigadores, esto genera mayor cantidad de anticuerpos, es más inmunogénica. O sea, esta proteína todavía no está clivada. Eso nomás a título de curiosidad, ¿sí? Esta vacuna, además del ARN mensajero, tiene esta estructura que está aquí, que es una nanopartícula lipídica. ¿Cómo está formada y para qué sirve esta nanopartícula lipídica? Está formado por 4 tipos de lípidos diferentes, los cuales le dan estructura a esta molécula y también le dan protección. Si nosotros introducimos en nuestro organismo ARN mensajero desnudo, o sea, sin algo que lo proteja, es rápidamente degradado por ARNasas, o sea, por enzimas que son ubicuas, están en todos lados y degradan muy rápidamente al ARN. Entonces no tendría sentido introducir solamente ARNM. Esta nanopartícula lipídica, además de servir como estructura, lo protege de estas ARNasas, ¿sí? Además, estas nanopartículas lipídicas están decoradas, como dice el artículo, ¿sí? Con diferentes elementos químicos que hace que no produzca grandes efectos adversos en nuestro organismo y que además se pueda dirigir a la célula blanco, en este caso las células del sistema inmune, interactuar con la membrana de estas células y provocar lo que llamamos transfección. Yo se los voy a escribir. Entonces, de esta forma se fabricó la vacuna, la cual, y perdónenme mi dibujo aquí, ¿sí?, se la introduce por vía intramuscular en el deltoides, que es lo que yo quise hacer acá, y ese líquido conteniendo este material va a viajar por los ganglios linfáticos hasta llegar a su célula blanco, que son las células del sistema inmune, principalmente las células presentadoras de antígenos profesionales, células dendríticas, macrófagos, y en algunos casos linfocitos B, pero principalmente macrófagos y células dendríticas. Yo anteriormente les había dicho que de esta forma se produce la transfección. ¿Qué quiere decir transfección? La transfección es la introducción voluntaria
de material genético dentro del citoplasma de las células. Ahora yo les voy a mostrar cómo se produce esto a partir de que nosotros inyectamos este líquido en el paciente conteniendo este material. Voy a borrar esto acá y se los voy a poner aquí adelante, si es que ocurre a partir de ahora. Fíjense lo que tenemos acá. Esto es la transfección que yo les estaba diciendo, o sea, la introducción voluntaria de material genético dentro del citoplasma de la célula. Entonces, por un lado, acá para mostrarles que si introducimos ARNM desnudo en nuestro organismo, rápidamente estas enzimas, que son las ARNasas, las destruyen, ¿sí? Destruyen al ARNM. Entonces, acá tenemos la partícula de ARNM rodeado por la nanopartícula lipídica. Esos lípidos se dirigen por los ganglios linfáticos y por la sangre hacia las células blanco, que en este caso serían las células del sistema inmune. Por ejemplo, un macrófago o una célula dendrítica. Esta membrana, esta nanopartícula lipídica, se fusiona con la membrana plasmática de la célula blanco y se produce un endosoma, o sea, la nanopartícula ingresa por endocitosis, formando una vesícula dentro del citoplasma de la célula. Dentro de esta vesícula, este endosoma, rápidamente el pH disminuye, se acidifica ese pH, lo cual permite, digamos, que se degrade, se rompa la membrana lipídica y también la nanopartícula lipídica, y el material genético, el ARN, se vuelque al citosol de la célula. En ese momento, la molécula de ARN mensajero que está acá se dirige hacia los ribosomas, y los ribosomas de la célula hospedera van a, digamos, traducir la información genética para elaborar las proteínas, en este caso esta que está acá. Para elaborar ¿qué proteína? Recuerden, el antígeno S2P, que yo les dije anteriormente, que es simplemente el nombre que se le da a esta proteína spike modificada. ¿Qué ocurre con esta proteína dentro del citosol? Se dirige a los proteosomas. Se los pongo acá. Vamos a dar cuenta que esto que está acá es un proteosoma. Los proteosomas degradan, rompen a esta proteína, y dentro del retículo endoplasmático se ensambla. Y lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos acá un complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ¿sí? El complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 se une a uno de los fragmentos, ¿sí?, de esa proteína spike modificada que fue degradada por los proteosomas, y se dirige hacia la membrana plasmática. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 va a presentar a esa proteína producida en nuestro citosol, o sea, una proteína generada de manera endógena por nuestro organismo, va a presentar a este epitopo, ¿sí?, que va a estimular a los linfocitos, en este caso, linfocitos T, CD8, que son los linfocitos killers, ¿sí?, los linfocitos citotóxicos. Recuerden que cuando una proteína se elabora de manera endógena en nuestro citosol, como por ejemplo tras una infección viral, ¿sí?, o en este caso las vacunas, ¿tá?, esas proteínas generadas de manera endógena van a ser presentadas por el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Este complejo mayor de histocompatibilidad se encuentra presente en básicamente todas las células nucleadas. ¿Y cuál es su función? Presentar proteínas formadas endógenamente al linfocito T citotóxico, CD8. ¿Para qué? Para cuando ocurra una infección, este linfocito T reconozca más rápidamente a este antígeno presentado, y de esa manera libere perforinas, grancinas, o sea, sustancias químicas, les pongo acá, ¿sí?, perforinas y grancinas, las cuales van a destruir, van a inducir la apoptosis de la célula infectada. Entonces, posteriormente, cuando ocurra una infección, esto va a ocurrir de manera mucho más rápida. Ahora, esto no es lo más importante que ocurre con esta vacuna, y esta parte es un poco compleja de explicar. Por favor, presten atención aquí, ¿sí? Como esta nanopartícula lipídica se introduce en el citoplasma de la célula por una vía de fusión de las membranas o por endocitosis, y por diferentes vías alternativas, estas proteínas
proteínas generadas de manera endógena también son presentadas a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. ¿Y por qué yo les hago esta resalva? Porque clásicamente, para que una proteína sea presentada por el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2, tiene que ser fagocitada, o sea, tiene que ser una proteína exógena. En este caso es una proteína endógena, fue generada por síntesis intracelular. ¿Sí? Esa es la diferencia, si ustedes recuerdan los conceptos básicos de inmunología. Ahora, hay un paréntesis allá abajo en la página de los libros, sí, escondido, que dice que existen algunas vías alternativas, vías no clásicas de presentación de proteínas endógenas. Y este es uno de los casos. ¿Sí? Estas proteínas entonces también son presentadas a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. ¿Y cuál es la importancia de esto? A través de esta presentación se produce la interacción con los linfocitos T CD4, o sea, los linfocitos T helpers. ¿Y dónde está este complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2? Principalmente en las células presentadoras de antígenos profesionales, que son el blanco de esta vacuna, ¿sí? A diferencia del tipo 1, que está en todas las células nucleares. Son las células presentadoras de antígenos profesionales que son capaces, a través de este complejo mayor de histocompatibilidad, de interactuar con estos linfocitos. ¿Y cuál es la importancia de esto? Fíjense, estos linfocitos TCD4 van a comenzar a liberar citoquinas. En el caso de la estimulación por esta vacuna, esas citoquinas van a ser predominantemente de tipo T helper 1. ¿Cuáles son esas citoquinas? Por ejemplo, el interferón gamma, la interleuquina 2, el factor de necrosis tumoral alfa, etc. ¿Qué van a hacer esas citoquinas? Esas citoquinas, y se las pongo acá porque no tengo más espacio, ¿sí? Se las pongo acá. Por un lado, van a estimular a estos, ¿sí? Van a estimular a los linfocitos T citotóxicos. Se va a expandir el sistema inmune, ¿eh? Va a aumentar la inmunidad de tipo celular. Por otro lado, estas citoquinas van a activar a los macrófagos, van a aumentar la inmunidad de tipo celular contra los patógenos intracelulares, en este caso, los virus. Y por otro lado, van a estimular a los linfocitos B, a que se produzcan linfocitos B de memoria, y también a que se diferencien a células plasmáticas. Estas células plasmáticas van a generar inmunoglobulina G, en este caso de tipo neutralizante contra la proteína Spike del virus. De esta forma, cuando la persona se infecte por el SARS-CoV-2, ya va a tener una expansión de estas células, van a tener células T-helpers de memoria, linfocitos B de memoria, células plasmáticas y anticuerpos neutralizantes. O sea, esta vacuna estimula los dos brazos del sistema inmune, tanto a la inmunidad celular como a la inmunidad humoral, pero principalmente a la inmunidad humoral. Es más importante esta respuesta. Dicho de otra forma, si el virus entra en nuestro organismo, probablemente él no nos va a infectar o nos va a infectar menos, ¿sí? Se va a reducir bastante la infectividad, y en el caso de que infecte alguna célula, ya van a haber linfocitos T citotóxicos para que esas células infectadas sean destruidas. Esto es complejo, te recomiendo que vuelvas, lo mires de nuevo, te acompañes con el PDF que les dejo en nuestro sitio web, pero es básicamente ese mecanismo inmunológico tan fascinante y apasionante. Pido disculpas si hay algún inmunólogo viendo este video, si no estoy a la altura, pero lo quise explicar de manera simple, a partir de los artículos que les dejo en la bibliografía, ¿sí? A continuación, y para terminar, les voy a contar cuáles fueron los resultados reportados en este estudio de fase 1 sobre esta vacuna. Veamos de manera resumida los datos de la seguridad. Las estadísticas, los números específicos pueden leernos en el artículo o en el resumen que les dejo en la página web, ¿sí? Pero en general, recuerden que los pacientes eran divididos en 3 grupos. Los grupos que recibieron 25 microgramos, 100 microgramos y 250 microgramos.
de la totalidad de pacientes que se vacunaron, 3 de ellos no recibieron la segunda dosis. ¿Por qué? Uno de ellos tuvo una reacción alérgica en las piernas, una urticaria en las piernas, que se atribuyó a la vacuna, entonces no se le dio la segunda dosis. Y 2 de ellos perdieron el día de la vacunación porque tuvieron un síndrome gripal que se sospechaba que era COVID-19, no por causa de la vacuna, por causa de que capaz se infectaron en algún otro lugar. Entonces se los aisló y no pudieron recibir la vacuna. Posteriormente no se confirmó COVID-19 en esos pacientes. Habrá sido tal vez algún otro virus, pero en definitiva perdieron el día de la vacunación. De los pacientes que recibieron todas las dosis, ¿qué ocurrió? Después de la primera dosis, los pacientes que recibieron 25 microgramos, menos del 50% relataron efectos adversos. Ya les voy a decir cuáles eran los efectos adversos. Ahora, de los pacientes que recibieron 100 microgramos y 250 microgramos, más del 50% reportaron efectos adversos. ¿Cuáles eran esos efectos? Dolor local en el sitio de la inyección, mialgias, artralgias, fatiga, ¿estamos? Fiebre en algunos casos. Después de la primera inyección y de la segunda inyección también, los que recibieron 25 microgramos, ninguno de ellos tuvo fiebre. Los efectos adversos fueron mayores en los pacientes que recibieron la mayor dosis, 100 o 250, y en general, acá, más del 40% de estos que recibieron la mayor dosis reportó fiebre, principalmente después de la segunda inyección. Ahora, el 100% de estos pacientes con las mayores dosis reportó algún tipo de efecto adverso, pero de nuevo, ningún efecto adverso grave y generalmente después de la segunda inyección. Resumiendo y de manera general, ¿sí? Considerando todas las vacunas y todas las dosis, los efectos adversos fueron más del 50%, pero ningún efecto adverso grave. Los efectos adversos ocurrieron principalmente en los que recibieron las dosis mayores. Con respecto a la respuesta inmune, recuerden que es de tipo humoral, como les dije anteriormente, y de tipo celular. Todos los pacientes, ¿sí? El 100% de los pacientes tuvieron seroconversión después de la primera dosis, ¿sí? Más o menos los 15 días desarrollaron anticuerpos. Ahora, no todos esos anticuerpos eran neutralizantes. Hay 2 tipos de anticuerpos que se formaron. Anticuerpos de unión a la proteína Spike y anticuerpos neutralizantes. Y fíjense cómo no es lo mismo unirse que neutralizar. Fíjense esta analogía simple, ¿sí? Imaginémonos que tenemos una persona que quiere hacer daño, tiene un cuchillo acá, y los anticuerpos se unen a su cabeza, ¿eh? Él puede continuar haciendo daño. O sea, este individuo no está neutralizado. Para neutralizarlo, además de unirse, ellos tienen que unirse y provocar neutralización. Por ejemplo, aquí en las manos, ¿sí? Acá estos son neutralizantes. Estos que están acá no son neutralizantes. Entonces, todos los pacientes desarrollaron anticuerpos, pero menos del 50% después de la primera inyección desarrolló anticuerpos neutralizantes. Y los títulos de anticuerpos tendían a caer antes de la segunda inyección. Por eso es necesario este refuerzo, ¿sí? Esta segunda dosis. Los anticuerpos eran dosis dependientes. ¿Qué quiere decir eso? Los que desarrollaron más anticuerpos y más neutralizantes eran los que recibieron las dosis mayores, de 100 y 250 microgramos. Ahora, no hubo mucha diferencia en la magnitud de anticuerpos producidos entre estas dos, ¿sí? Fue similar. Entonces, ¿qué podemos ir concluyendo de manera simple acá? No hay diferencia en la producción de anticuerpos entre estas dos, pero sí hay diferencia de efectos adversos. Fueron mucho mayores en estas dosis. Por otro lado, los pacientes que tomaron 25 microgramos tenían menor cantidad de efectos neutralizantes. Entonces, ya respondiendo acá a la tercera pregunta, ¿cuál fue el mejor perfil? Bueno, principalmente estos acá, los que recibieron 100 microgramos. ¿Vamos? Ahora, siguiendo con la seroconversión,
se los pongo acá. Después de la segunda dosis, el 100% de los pacientes desarrolló anticuerpos neutralizantes, incluyendo los que recibieron 25 microgramos. ¿Cómo se los comparó? Se comparó la magnitud de anticuerpos producidos y también la capacidad neutralizante con placas, con virus salvajes y con otros métodos. Y también se comparó la cantidad de anticuerpos que ellos tenían con el suero de pacientes que se infectaron previamente de COVID-19, o sea, con sueros convalecientes. Los títulos de anticuerpos generados por la vacuna después de la segunda dosis fue mayor que el de los pacientes infectados. Fue igual o mayor en la mayoría de los pacientes, ¿sí? De anticuerpos neutralizantes. Por otro lado, la respuesta inmune también fue celular. Recuerden que yo les dije anteriormente, ¿sí? Se desarrolla una respuesta inmune celular de tipo T, CD4, con predominio de citoquinas de tipo T helper 1, los cuales van a estimular a los linfocitos T, CD8, van a estimular también a los macrófagos y también van a estimular a la formación de inmunoglobulina G. O sea, los dos brazos de la inmunidad está estimulada por esta vacuna, tanto humoral como celular. ¿Cuál fue la de mejor perfil? Como les dije anteriormente, la de 100 microgramos produce más anticuerpos neutralizantes que la de 25 microgramos y menos efectos adversos que la de 250 microgramos. Ahora, se está estudiando, se está comparando actualmente dosis de 50 microgramos con 100 microgramos para ver cuál es el mejor perfil. ¿Cuánto tiempo duran los anticuerpos? Todavía no sabemos. En general, los datos observacionales hasta ahora de los pacientes infectados con SARS-CoV-2 es que los títulos de anticuerpos neutralizantes podrían comenzar a caer a partir del segundo, tercer mes, en algunos casos a partir de la sexta semana. No está claro todavía. Con la vacuna mucho menos aún, porque recién se la fabricó. Se va a hacer un seguimiento por un año de estos pacientes para ver cómo funciona esta cuestión de la duración de la inmunidad protectora. Y también en la práctica clínica se va a ver si realmente esta vacuna neutraliza el virus en la práctica diaria, ¿sí? Contra una infección real. Esto todavía no está documentado. Por último, ¿qué puede ocurrir si alguna vacuna en general, no solamente esta, desarrolla anticuerpos que son solamente de unión y no neutralizantes? Fíjense, les pongo acá, tenemos anticuerpos que no son neutralizantes. ¿Qué puede ocurrir? Ellos se unen a la proteína Spike, pero en vez de impedir la unión en la célula, ellos facilitan la unión en la célula. ¿Cómo? Porque estos anticuerpos les sirven como puerta de entrada. Interactúan con receptores de células, por ejemplo, del macrófago, ¿sí? Y se facilita la entrada del virus. El virus se propaga, se divide, se generan copias virales y se produce un aumento de la infectividad. Este mecanismo por el cual los anticuerpos facilitan la entrada del virus y aumentan la infectividad viral se llama, por sus siglas en inglés, Antibody Dependent Enhancement. De las siglas en inglés, AD. Y esto es una preocupación frecuente cuando se fabrica una vacuna. Me olvidé de decirles acá, y anótenlo, con respecto a la seroconversión. Después de la segunda dosis, más o menos al día número 43, ¿sí? En media, los pacientes tenían anticuerpos neutralizantes suficientes para disminuir la infectividad viral en el laboratorio de por lo menos el 80%. Esto que está acá es importantísimo. Entonces, en resumen, esta vacuna estimula ambos brazos de la inmunidad, genera anticuerpos neutralizantes y en general los efectos adversos reportados no son graves. Entonces esto dio el pie y se aprobó para que continúen haciéndose estudios en fase 2 y fase 3. A medida que vayan saliendo nuevos reportes, nuevos resultados, yo voy a actualizar estos videos para continuar manteniéndolos informados. Si te gustó el video, por favor déjame tu comentario, compartí el link de este video en tus grupos de WhatsApp, Telegram, en fin. Si vos hiciste un dibujo mejor que el mío, mándamelo por las redes sociales, por Instagram. A mí me gusta republicar los dibujos que hacen los seguidores. Y bueno, nos vemos muy pronto con mucho más material. Chau, chau.
Conoce tu potencial y no le tengas miedo al COVID-19. Empezamos un resumen. Como ustedes podrán haber deducido de la exposición anterior, la vacuna es vía el ARN mensajero, quiere decir que va a ocurrir un cambio en el ADN, una modificación del ADN que está orientado a los anticuerpos para que puedan vencer con facilidad al virus y no dejar que se reproduzca en la célula que ellos usan para reproducirse. Eso quiere decir que la reproducción de COVID-19 prácticamente va a ser nula. Acá vemos un poco el genoma. El genoma tiene entre 30.000 a 40.000 genes. Acá vemos la ingeniería genética. Las técnicas de ingeniería genética son las que se están aplicando para las nuevas vacunas. Acá las vacunas de ADN. Estas vacunas consisten en inyectar el virus en un animal y atenuarlo, o sea, debilitarlo para después inyectarlo en el ser humano y se generen los anticuerpos. Acá mencionamos los virus. Y como es ya muy conocido, los antibióticos no afectan a los virus. Por lo tanto, cuando se tiene una infección de virus, no debe usar antibióticos. Los virus pueden ser ARN o ADN. Para virus ADN se usa el método de atenuación del virus que previamente ha sido inoculado a un animal. En el caso del virus ARN, estos son vía modificación del ADN usando el ARN mensajero. Acá mencionamos que el ser humano empieza con la célula cigoto. Es una célula que tiene todos los elementos para producir el nuevo ser humano. Mide alrededor de 200 micrómetros. Como información, el virus COVID-19 mide 125 micrómetros. Acá vemos anticuerpos. Son los que permiten al organismo humano defenderse de cualquier invasor. Acá ponemos sobre la terapia celular. La terapia celular describe el proceso de introducir nuevas células en un tejido para poder tratar una enfermedad. Para el doctor Carlos Casanova Lenti, la terapia celular es la aplicación de células frescas y vivas del feto de una oveja con fines terapéuticos. Aquí mencionamos la terapia génica. La terapia génica consiste en la aportación de un gen
funcionante a las células que carecen de esta función, con el fin de corregir una alteración genética o enfermedad adquirida. La terapia génica se divide en dos categorías. Acá comentamos a Hipócrates, un médico de la antigua Grecia que ejerció durante el llamado ciclo de Pericles, 450 años antes de Cristo, y dijo que el cuerpo humano tiene la capacidad de defenderse de cualquier invasor. Se le considera el padre de la medicina. Acá en el libro mencionamos que la prevención antes que la curación. Y vemos la camilla Seragen, que es una camilla que genera la curación, ¿no? Tiene 5 técnicas, ¿no? Una es la acupresión, que es un masaje; la moxibustión, que es la aplicación de estímulos del calor para causar reacciones físicas que permitan conseguir el equilibrio de la salud; la quiropraxia, práctica hecha a mano para liberar los nervios comprimidos; y el rayo infrarrojo lejano y la luz de helio. Para generar el rayo infrarrojo lejano hace uso de la piedra jade, porque todo lo que es infrarrojo lejano se genera desde cualquier cuerpo que contenga carbón. Acá mencionamos las 7 chakras, que es el recorrido de la energía en el ser humano. Mencionamos los rayos infrarrojos lejanos. Es una característica general de la luz, que significa que la luz alcanza un objeto sin usar el aire. Por ejemplo, la luz del sol alcanza la Tierra a través del vacío, del espacio, por la radiación. El método de generar los rayos infrarrojos se consigue atravesando la corriente eléctrica a través del carbón. Cuando esto ocurre, el carbón genera los rayos infrarrojos. Los rayos infrarrojos fueron descubiertos por la NASA. Acá mencionamos los nutrientes y hablamos del Ganoderma, hongo que crece en China, que tiene 400 nutrientes. En segundo lugar, la espirulina, que es una microalga que posee 280 nutrientes. Después la maca, que contiene 23 aminoácidos, de los 27 que tiene el ser humano. La papaya, la cañigua, y es importante lo que mencionó un doctor chino, que logró producir el Ganoderma y la espirulina en polvo. Nos dice que los músculos son controlados por el estómago. Cuando el oído falla es un problema del riñón. Cuando falla la vista es un problema del hígado. No se necesita saber qué virus uno posee, lo importante es fortalecer el sistema inmune. Las reacciones son el lenguaje del cuerpo. La reacción es el mensaje del cuerpo. Las reacciones las causa el sistema inmune. Tu cuerpo frente al COVID. El fármaco antiviral Favipiravir ha acelerado la curación del COVID-19 en 2 estudios con un total de 340 pacientes realizados en Wuhan, China. Favipiravir fue descubierto mientras se buscaban medicamentos para tratar la gripe. Así, este reciente fármaco antiviral cuenta con una intensa actividad inhibitoria sobre la ARN polimerasa y ARN dependiente de la mayoría de los virus con genoma ARN.
Su mecanismo de acción consiste en el bloqueo de la replicación viral y en la inducción de una mutagénesis letal que supone la pérdida de la actividad infectiva de los virus gripales. Acá, así opinan los médicos italianos. Ahora sabemos que el simple hecho de proporcionar oxígeno por medio de ventiladores no ayuda. La prioridad es prevenir y disolver los microcoágulos que se forman en los pulmones, por eso estamos usando drogas como la aspirina y la heparina, anticoagulantes. Ahora usamos dos medicinas importantes, favipiravir y remdesivir, que son antivirales que pueden matar el COVID. En estadísticas desde el 8 de abril del 2020 hasta el 4 de julio del 2020, en China 15 muertos por día, El Salvador 2 muertos por día, el Perú 120 muertos por día. Eso dice que en el Perú estamos mal. Los especialistas, ¿qué dicen? La doctora María Eugenia Barrantes, microbióloga, dice que estamos ante un virus conocido, hermano del SARS-CoV-2, que ya tuvimos. Si estudiamos lo que ya pasó, tenemos material para decidir por dónde ir. Ella dice, el paracetamol es un antipirético, no trabaja para detener el proceso antiinflamatorio. Para detenerlo debe tratarse con un antigripal. La doctora Chinda Brandolino. El virus es una molécula viva que no tiene la autonomía de una célula. Las bacterias son autónomas. La inmunidad colectiva es la que se transmite de persona a persona y esto genera defensa, es decir, anticuerpos en las personas. El coronavirus habita en los animales. En las vacunas contra la influenza se usó el perro para inyectarle el virus de la influenza y al obtener la vacuna, esta tenía el coronavirus del perro. Había ocurrido una interferencia viral. Dos virus, la gripe y el coronavirus. Adicionalmente, la doctora dice que todas las vacunas producen efectos colaterales. Eso lo afirmó el premio Nobel en Medicina, el científico francés Luc Montagnier. Dijo que las vacunas todas producen efectos colaterales y aseguró que el autismo en las personas son consecuencia de inyectar estas vacunas. A la fecha hay más de 3 millones de enfermos con autismo. Al analizar las mascarillas se han encontrado un montón de gérmenes, además del COVID, por lo que no está de acuerdo con el uso de mascarillas. Estas además producen estrés. La doctora Judy Mikovits, que dice, al no tener máscaras tendremos un sistema inmune fuerte. Nuestro sistema inmune está acostumbrado al tacto. Compartimos estafilococos, bacterias, estreptococos, virus. Desarrollamos una respuesta inmune. Los componentes básicos de tu sistema inmune son los virus y las bacterias. Esa es la verdad. Usar la mascarilla activa tu propio virus. En relación a la OMS, dice que USA se ha retirado en abril del 2020 y que el 80% de los aportes lo hace la fundación de Bill Gates, por lo tanto es quien toma las decisiones. Y la neuróloga Margarita Gris dice que las células del cerebro son muy sensibles a la falta de oxígeno. Hay células nerviosas, por ejemplo, en el hipocampo, que no pueden sobrevivir más de 3 minutos sin oxígeno.
El segundo problema del cerebro es que las células nerviosas no se dividen. Esto significa que si el gobierno nos permitiera generosamente volver a respirar oxígeno, en unos pocos meses las células nerviosas perdidas no se recuperan mediante la división celular. Lo que se fue, se fue. Y el doctor Peter Gottschalk dice que nuestros alimentos recetados son la tercera causa de la muerte, después de las enfermedades cardíacas y el cáncer. Nuestros fármacos matan como 200.000 personas en Estados Unidos cada año. Y la mitad de estas personas mueren mientras hacen lo que su médico les ha dicho. Entonces mueren a causa por los efectos secundarios. La otra mitad muere debido a errores y a menudo son los médicos los que cometen los errores, ya que cualquier medicamento puede venir con 30 o 40 advertencias contraindicaciones, precauciones. Ningún médico en el mundo sabe de todo esto, entonces le dan a los pacientes fármacos que no deberían haberles dado. Pautas para controlar el estrés. Para Gurdjieff, el hombre es un ser plural, no hay tal yo, decía, o más bien hay cientos, miles de pequeños yo en cada uno de nosotros. Al nacer el niño es esencia, un ser con esperanza, pero a medida que crece, pierde su particularidad a causa de las experiencias reales. Se va formando la personalidad, nuestra máscara o revestimiento social, que ahoga la esencia invadida por la legión de Dios. En el dominio del cuerpo, acá presentamos lo que está en el libro de Bruce Lee. Dice, la sabiduría no consiste en arrebatar lo bueno al diablo, sino en aprender a montarlo, como un corcho que se adapta a sí mismo sobre las crestas y las cimas de las olas. Abandónate a la enfermedad, estate con ella, quédate en su compañía, es el modo de librarse de ella. Vacía tu copa para que pueda ser llenada. Quédate sin nada para ganar la totalidad. El conocimiento está fijado en el tiempo, mientras que conocer es algo continuo. El conocimiento precede de una fuente, de un acopio, de una conclusión, mientras que conocer es un movimiento. Ningún luchador utiliza violentamente su pierna hasta que la ha calentado cuidadosamente. El mismo principio es igualmente aplicable a cualquier músculo que haya de ser usado vigorosamente. Conclusiones. El COVID-19 es un virus que no entra en las células, es más débil que el virus del resfriado. Lo que se requiere es prevención, buenos nutrientes, evitar las comidas que generan acidez, carnes rojas, comida chatarra. El cuerpo debe ser más alcalino, ingerir verduras, carne de pollo, pescado, frutas. Así dicen los médicos italianos. Ahora usamos dos medicinas importantes, Favipiravir y Remdesivir, que son antivirales que pueden matar el coronavirus. Muchos especialistas opinan que es mejor volver a las condiciones anteriores a la cuarentena. No. Y que resulta fácil, ya que el virus no amerita el peligro que tiene, resulta fácil de contraerlo, sumado al estrés provocado por políticos, médicos y algunos periodistas, es letal. Visión de futuro. La impresión 3D ha llegado para quedarse, cambiando la manera en cómo tradicionalmente se fabrican objetos de diversa índole e impactando sectores como la ciencia, la industria, la alimentación, entre otros. Industria alimentaria, interfaces neuronales y sistemas máquina-cerebro. Debido a la alta incidencia de personas en situación de discapacidad motora y sensorial, la investigación en el desarrollo de interfaces neuronales y sistemas de comunicación máquina-cerebro ha tenido gran auge.
es la unión de la parte biológica con la parte no biológica, que son las prótesis. Algunos de los más estudiados son neuroprótesis, exoesqueletos, robots telemétricos. Los principales desarrollos e investigación que se han realizado en este campo buscan recuperar las funciones de visión y audición mediante prótesis que estimulan eléctricamente áreas específicas de la corteza correspondientes a la percepción de estos sentidos. Es decir, se ha logrado que los ciegos vean y que los sordos escuchen por un tiempo limitado, inicialmente 1 año. Se está estudiando para lograr que en el futuro este tiempo sea mayor. Gracias.